Bueno, gracias a Chaco, a Isabel por la invitación y compartir este momento con Horacio Fernández, ¿no? Cuando uno ve el libro Fotolibro América Latina, que está acá, hay una edición en español y en inglés, ¿no? La gente que estudia fotografía o le gusta la fotografía o el libro. Cuando uno termina de ver ese libro, uno ve el libro que uno hizo después y uno dice que ganas he tenido 2 años antes este libro, y este libro probablemente hubiera sido de otra forma. No creo que uno a veces como editor siempre tiene como a la vista material para construir otro libro, ¿no? Sacando ideas, ¿no? Para renovar de nuevo la visualidad. Cuando terminé de leer Fotolibro dije yo, hay una cosa que se me fue en el Sergio Larraín de no haber incorporado, que fueron las portadas de sus libros. Entonces cuando terminé de leer Fotolibro dije, "Chao". Terminé de verlo y dije yo, faltó una cosa sutil que hubiera sido maravilloso para la mirada de los jóvenes o de la gente, a los lectores que se van a incorporar a este libro, no haber incorporado las portadas de los libros. Y esa cosa me lo tiró, me lo insultó tu libro en la cara, ¿no? de haber hecho ese trabajo. Pero lo bueno es que en los próximos libros que se vayan a construir sobre fotografía, eso va a estar. Eso se incorpora al libro que va a ir posteriormente. Yo creo que uno de los grandes libros que es Fotolibro América Latina es que es un libro que enseña de alguna forma a editar libros. Uno ve libros, pero también para gente que le gusta el libro y construcción de fotografía, y después cómo ese libro llevarlo, esa foto llevarlo al libro, que hay unos grandes libros, cómo trabajar después un libro de fotografía, o lo que uno quiere hacer como fotógrafo, cómo sería su libro, ¿no? Y viendo todos los tipos de diseño, tipografía, ¿no? Y eso es importantísimo en tu libro, creo que es para alguien que le gusta la fotografía, que le gusta sacar fotos, aunque sea profesional o amateur, es un libro que enseña, ¿no? A cómo construir su libro. Yo creo, en atención a esto, y perdón por Sí. en un momento el orden, y también quiero agradecer realmente la ocasión de estar aquí con todos ustedes y de poder conversar con Sergio, que es un editor, un librero y una persona con la que he pasado, bueno, con él no, por decir verdad, pero he pasado buenos ratos en su librería las otras veces que he estado acá. Claro, para mí es un placer estar en esta especie de gallera con un metal pesado, que aunque yo pese más que él, me siento peso pluma en esta reunión. Entonces, aquí hay una cosa curiosa que cuentas de una manera muy bien, muy plástica, ¿no? El libro que habéis hecho vosotros tiene al final un suplemento, un apéndice de fotos de Sergio Larraín, estupendamente reproducidas, con unos negros estupendos, con brillo, muy bien hechas, ¿no? Y es una antología visual de un autor que, por otra parte, en algunas ocasiones presentó su trabajo así, fotografías individualizadas, no formando necesariamente una serie, que por otra parte este es el modelo normal en el que vemos, por ejemplo, fotografías en las salas de exposiciones. Las fotos que podemos encontrarnos aquí en la feria van a estar así, una serie de fotos copiadas de una manera, con unas características técnicas y puestas, digamos, individualizadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en una sala de exposiciones, mediante un marco, un cristal, en un libro como este, pues siendo unas ilustraciones específicas. En cambio, en el libro latinoamericano de eso prescindimos y nos vamos a un conjunto de imágenes que preparó en algún momento yo voy a ir mostrando para que vean ahí, un editor, un diseñador, un fotógrafo, que no tiene sentido si no están formando una unidad. Y esto es una de las riquezas de la fotografía, las dos posibilidades de mostrar fotografías que plantea. Una posibilidad nos acerca al mundo del arte. Se parece a los cuadros, se parece a los dibujos, se parece a los grabados. Y se plantea de una manera parecida, se colecciona de una manera parecida y durante mucho tiempo ha sido una de las formas de digamos, presentación y disfrute fotográfico característico. La otra es un sistema que es completamente distinto, que es la fotografía impresa por medios mecánicos, o sea, con tinta y en papel corriente, en revistas, en libros, en carteles y cosas así. Son dos sistemas que no son contradictorios, son perfectamente, en fin, los dos existen y los dos tienen sentido, no es que uno sea mejor que el otro, cada uno tiene por otra parte una serie de virtudes y también alguna serie de defectos, pero es una de las cosas ricas de la fotografía. Por un lado tenemos la fotografía pensada como un conjunto,
como serie, como libro o como reportaje publicado en una revista, que eso también sería una manera de verlo. Por otra parte, las fotografías individuales, esta foto tan bonita que, por ejemplo, en alguna ocasión, si no la encontramos para comprarla en una colección, podemos comprar una postal y colocarla al lado de la cama porque nos gusta mucho, pero esa única fotografía, ¿no?, tratada de la misma manera que trataríamos un cuadro de un artista que nos encanta. Esta doblez de la fotografía es particularmente interesante. Bueno, a mí me interesa sacarte provecho de que estás acá en Chile. Yo sé que eres un gran... Pero cómo parte la génesis de este libro, porque hay mucha gente acá que estamos acá, no conoce la génesis, cómo parte la génesis, cómo nace este proyecto de Fotolibro de América Latina, cómo se empieza a reunir la gente en torno a este libro y cómo tú haces la red para que todo este material... Yo sé que tiene una muy buena colección también de libros, ¿no? Y también conversar cómo parte esa colección de libros, cómo nace, en qué momento empieza el interés de coleccionar los libros de fotografía y a buscar por América Latina libros de fotografía, y a juntarte con gente que tiene ese mismo afín de coleccionar libros de fotografía y como parte del proyecto de Fotolibro América. Yo creo que eso me interesa como que cuentes un poco cómo parte este libro, ¿no? Hay una parte de casualidad en eso. El proyecto de este libro, cuando se planteó, yo no creía que diera para mucho más que una conferencia, quizá, o un artículo. Con el tiempo dio a este libro, ha dado lugar a una exposición que está de gira, lo cual está muy por encima de las esperanzas de cualquiera de los que pensábamos en ello al principio del tema y, por supuesto, mías. El origen fue una cosa un poquito sencilla, casi de tertulia, de amigos, ¿no? Acaba de salir el segundo tomo de la historia de los fotolibros de Martin Parr y Jerry Badger y había un pequeño número de libros latinoamericanos, básicamente mexicanos, pequeño realmente. Entonces, en aquella conversación, cada uno de los que estábamos podíamos sospechar o conocer algún libro más, no muchos, pero sí, por supuesto, más de los que aparecían allí. Nos parecía corta, nos parecía una selección, podríamos decir, injusta, ¿no? Pero, por otra parte, no lo decíamos a partir de un conocimiento sistemático, en absoluto, de lo que podría ser. Lo que sabía un fotógrafo mexicano sobre libros de fotografía eran libros de fotografía mexicanos, y si fuera brasileño era de libros brasileños. O sea que era un poco así, ¿no? En aquella primeras reuniones formamos un comité, un pequeño grupo de trabajo sin pretensiones y absolutamente voluntario. O sea, quiero decir que no fue ninguna cosa asociada a ninguna empresa, a ningún proyecto de investigación, a ningún banco mundial que nos apoyara con suculentas dietas, más bien todo lo contrario, ¿no? Y entonces empezamos una investigación, cada uno por su cuenta, y llegado un momento, pues realmente juntamos los datos, después de más viajes arriba y abajo, y empezamos a pensar ya en el libro, lo primero y lo demás. El origen fue bastante sencillo. Yo recuerdo la reunión, esto empezó en el Foro Latinoamericano de Fotografía de Sao Paulo en 2007, y un año más o menos después, también en Sao Paulo, en la segunda reunión acudieron 3 editores y formaron parte de la reunión, no decían nada. Yo pasaba los botones del proyector de imágenes del ordenador en una pantalla, los íbamos comentando, etcétera, etcétera. Cuando terminamos, miramos así todos a los editores. Bueno, ¿qué os parece? Vamos a hacer un libro. ¿Qué? ¿Que vais a hacer un libro? Sí, yo creo que también lo voy a hacer yo. ¿También tú? ¿No? Entonces, sobre la marcha, en aquel momento, de repente, el editor, una editora norteamericana, un editor mexicano y un editor brasileño, decidieron que apoyarían este proyecto de una manera realmente muy generosa, ¿no? Y este es el origen, una cosa que empezó, con poca fe en las posibilidades del proyecto, y a partir de un trabajo, podríamos decir, bastante voluntarista y con poca base. Por poca base por una razón. No es que no haya bibliografía sobre fotografía latinoamericana, al contrario, hay mucha, pero no había bibliografía específicamente sobre libros de fotografía, sobre literatura fotográfica, etcétera, etcétera. Entonces, en la práctica, normalmente un historiador, yo soy historiador de formación, trabaja sobre repertorios bibliográficos antes de entrar en otras cosas. En este caso teníamos las obras, por supuesto, ¿no? Había muchísimos libros editados en toda Latinoamérica con contenido fotográfico, pero no teníamos literatura secundaria, no teníamos estudios, no teníamos recopilaciones de estos temas. Alguna había, pero muy particular, muy de un periodo concreto, y por supuesto nada que pudiera
Entonces, en la práctica fue un trabajo que empezó un poquito desde cero. Para un historiador, imagino que aquí hay algunos historiadores de arte, probablemente es lo mejor que le puede ocurrir, ¿no? Empezar un trabajo de historia del cual hay poquísimos datos y una gran cantidad, digamos, de datos por descubrir, es una cosa extraordinariamente estimulante. ¿Cuál fue, después de toda esa información levantada que coleccionas del libro, qué es lo que te sorprendió a ti? ¿Encontraste algo que te haya sorprendido, que no estaba dentro de esa historia que tú tenías manejada, que un libro que haya saltado, que no lo tenías a la vista? Hay muchas cosas, realmente hay muchas cosas que son excepcionales en los fotolibros latinoamericanos. La historia del fotolibro es una historia que tiene que ver con no hace falta ser marxista para ello, con una serie de condicionamientos materiales, que es la imprenta, ¿no? En un momento determinado, el progreso de las artes gráficas produce la posibilidad de imprimir fotografías al lado de la tipografía, y esto revoluciona las artes gráficas. Empiezan a aparecer revistas y carteles y periódicos con fotografías. Esto no ocurre en 1840, cuando se inventa la fotografía. En aquel momento era completamente imposible desde un punto de vista técnico, ¿no? Fue una de las cosas que más interesó a los inventores durante el siglo XIX, pero, digamos, la solución a este problema de cómo imprimir a la vez en rotativas, en imprenta, imágenes fotográficas y texto, no se alcanza hasta, bueno, probablemente después de la Primera Guerra Mundial, por utilizar una cifra que por lo demás cambia según los países, pero su generalización es entonces, en la época de entreguerras. Entonces, bueno, la gente tenía una inmensa curiosidad por imágenes, y esa inmensa curiosidad por imágenes da lugar a un mundo de producción de revistas ilustradas, como no ha ocurrido jamás, y, por otra parte, a la edición de multitud de libros sobre los temas más diversos, en los cuales la gente saciaba su curiosidad por las imágenes. Nosotros, que estamos acostumbrados a la televisión, a Internet, etcétera, etcétera, pues podemos imaginarnos un mundo prehistórico en el que no existían ese tipo de cacharros, ¿no? Ese tipo de máquinas, y por lo tanto la gente pues iba a los kioscos, iba a las librerías a comprar algo que sustituía precisamente estas set de imágenes, que luego nos ha dado otro tipo de aparatos después. Durante la época de entreguerras se produce una inmensa cantidad en todo el mundo, una producción enorme de material gráfico unido a texto, pies de texto a veces, en lo más, podríamos decir, minimalista, y poco a poco aparece este concepto, que sería el fotolibro, que sería algo un poquito distinto. Sería un libro cuyo contenido básico son imágenes, fotografías, el texto es secundario en relación a este tema, o si no secundario, por lo menos tiene el mismo interés que las imágenes. Desde luego las imágenes no están subordinadas al texto, por decirlo de alguna manera, y normalmente, o en los mejores casos, el fotógrafo forma parte del proceso de preparación del libro. O sea, es él el que prepara la secuencia, el orden de las imágenes, y normalmente, por otro lado, lo hace, es un trabajo colectivo casi siempre, con la ayuda de un editor gráfico, con la ayuda de un diseñador gráfico, con la ayuda de un editor, a veces con la ayuda de un escritor, ¿no? Alguien que haga el texto y todo eso. El resultado es un trabajo muy interesante. En lo que antes decía, modelo fotográfico, que se parece a la pintura, se parece al grabado, que se parece... Bueno, ¿a qué se parece un fotolibro? No se parecen a pinturas, no se parecen a grabados, no se parecen a las meninas o al cuadro que fuera. ¿A qué se parecen? Se parecen a películas, se parecen a novelas, suelen ser narrativos, suele haber una secuencia, y por otra parte suelen utilizar técnicas que en realidad son mucho más comunes en el cine que en otros medios. Uno de los casos más ejemplares sería la elipsis, ¿no? La regla cinematográfica por la cual una parte de información visual genera en el espectador la posibilidad de completar la información. En los fotolibros es muy frecuente este uso de elipsis, pero ¿cómo vamos a hacer elipsis con imágenes únicas? La elipsis sería completa, infinita, ¿no? En esta imagen tenemos que inventarnos lo que está antes y lo que está después. Siempre fue como una deficiencia ontológica de la fotografía, así se ha comentado. La fotografía es una imagen pobre, decía Susan Sontag, decía Walter Benjamin, no tiene... En los libros no lo es, en los fotolibros no lo es. Esas pobrezas de la imagen fotográfica única, con todos los problemas que plantea de relación a la verdad y tal, sobre los cuales tenemos una bibliografía, por cierto, aburridísima, ¿no?
los que hayan estudiado estética y todo eso sabrán lo que es la pesadez del libro, ese artículo lamentable de Walter Benjamin sobre la reproductibilidad técnica o cosas así horrorosas. Pues en la práctica, en los fotolibros, eso se rompe, porque estamos en un producto de lectura, de consumo, de análisis, de pensamiento particularmente rico, particularmente emocionante. Y en algunos de los mejores fotolibros, los americanos de Robert Frank, los libros de William Ryan, algunos libros japoneses de Daiyo Moriyama o algo así, bueno, a lo mejor son algunas de las obras maestras del arte del siglo XX, ¿no? Arte del siglo XX que está formado, está mal que lo diga en una feria de arte, pero está formado por dos cosas: fotos y películas. Y bueno, el libro va mucho más de países. ¿Qué te sorprendió de Chile? Ese periodo que se toma ahí del fotolibro en Chile. ¿Cuál fue cuando terminas de ver todo de Chile, cuál fue tu conclusión en términos a ese periodo? Porque después viene otro periodo que no es el mismo periodo que está ahí inscrito acá, ¿no? Donde está el cuerpo correccional, Errázuriz, sobre una producción, una materialidad que se trabajaba bajo la dictadura, gran parte de estos libros, ¿no? Bajo una dictadura, y hay una visualidad que se contrae porque, digamos, el año 74 aparece en Chile manuscrito, tú lo conoces, manuscrito, donde los sótanos estaban llenos de detenidos, ¿no? Había un estado de sitio, no había papel, no había nada, y aparece el manuscrito como un libro, papel cliché, una edición que uno cuando uno la ve y ve la fecha de data, uno dice, bueno, ¿cómo sale este libro a circulación en ese momento de la historia, ¿no? Y ahí aparece una visualidad, aparece una fotografía, la de Zurita, el poema de Zurita, ¿no? Fotografía ahí en el año 74, ¿no? Yo creo que en el año 74 aparece una visualidad en papel cliché, ¿no? Cuando no había nada, papel cliché, y empieza una visualidad de manuscrito, después viene Francisco Seger Editores, y ahí aparece una serie de libros, ¿no? Con respecto a lo que hace la otra escena que es Weinster, ¿no? Que es un papel fotocopiado, ¿no? Más artesanal, con un minimalismo más pobre, ¿no? Digamos, una artesanía, ¿no? ¿Qué te pasó ahí cuando ves una cierta edición, ¿no? De una cierta producción de libro, de una manufactura para el contexto, ya que eres historiador, ¿no? Del contexto de la historia del año 74, con ese libro que aparece manuscrito, ¿no? Y con respecto a lo otro, ¿no? Es decir, había dos escenas, ¿no? Una escena de fotógrafos, ¿no? Circulando ahí, con Bertoni, Errázuriz, y aparece este otro libro ahí. ¿Cómo ves esa relación en términos de esa visualidad que hay en el año 74 al año 78? Porque es importante que el libro da cuenta de eso. Cuando uno ve la visualidad y la materialidad de esos libros, da un poco cuenta de eso. Es decir, ¿qué pasa ahí? Es un momento extraordinario, ¿no? Yo había leído a Bolaño ya, y en Bolaño aparecían esos pilotos asesinos que escribían poemas en el cielo, y aparecían esas fiestas por la noche en lugares donde estaban artistas y escritores hablando, y luego había centros de detención en los sótanos, y aparecían esos personajes, evidentemente, o pensaba yo, completamente de ficción, muy exagerados, muy expresionistas, como a menudo era Roberto Bolaño, y bueno, nos daba una imagen que aparentemente parecía completamente Nocturno de Chile o libros así, de ficción. Y aparecen, vengo acá a estudiar este tipo de cosas y empiezo a encontrar libros y polémicas, como por ejemplo la polémica del papel, ¿no? Parece ser que la calidad del papel utilizada en las publicaciones era un criterio no solo estético, sino también político y muchas otras cosas. O sea, si uno estaba utilizando un papel muy corriente, estaba indicando muchas cosas ideológicas, más allá de intentar hacer una edición a mejor precio que otra, ¿no? O tantas otras cosas. Es llamativo realmente que en un momento en que probablemente la comunicación de la comunidad de artistas, fotógrafos, editores, escritores, etcétera, chilenos, tenía dificultades para acceder a otros lugares por las condiciones lógicas de una dictadura, pues, y se tiene, por lo tanto, que cerrar, ¿no? Se tiene que convertir en un ambiente cerrado y probablemente un poco claustrofóbico, ¿no? Están esas cosas del EPE de que hay que derribar de una vez por todas la cordillera de los Andes, ¿no? O sea,
esas cosas, ¿no?, que se leen en aquellos textos de aquel momento, pues aquel medio, claustrofóbico probablemente, un poco encerrado y tal, empieza a tener una producción realmente extraordinaria y muy especial en el contexto latinoamericano y en general, ¿no? Sí, sí. Fuera, más allá de lo latinoamericano. Una producción que tiene relación, lógicamente, con la de otros lugares, como no, porque el mundo no está del todo cerrado, pero que es muy particular. Los libros se hacen con encuadernaciones que remiten a los apuntes de los estudiantes o con encuadernaciones que remiten a ficheros de la policía. La fotocopiadora es uno de los medios principales de impresión. Bueno, todos los trabajos gráficos y fotográficos están llenos de texto, en general bastante reflexivos, una serie de intelectuales que probablemente en otro lado habrían escrito muy poco de fotografía, porque siempre la fotografía ha ocupado un terreno pequeño, ¿no? Y todo eso, empiezan a escribir textos estupendos y realmente hay un momento de producción excelente, ¿no? Tiene que ver también con el tipo de arte del momento. Se hacía un arte que en buena medida no tenía subsistencia, ¿no? No iba a durar. La performance, por ejemplo, una performance se hace y desaparece, ¿no? No se vuelve. El único registro es una foto, ¿no? Claro, pero Lepe está consciente de la fotografía. Es decir, Claro, la fotografía si uno resuelve ve ese problema. en escena avanzada y en la fotografía sobre el cuerpo correccional, Claro. siempre la fotografía fue para el libro. Es decir, no hay performance por performance, sino que siempre el proyecto final era la fotografía. Y ahí termina con un cuerpo correccional. Sí, sí, sí. ¿No? Eso ocurría. Por cierto que ya había una tradición de libros con literatura y fotografía acá, una tradición que empieza realmente muy temprano también a escala mundial, y esto es muy específico de Chile. Neruda en el 37 publica España en el corazón, la primera edición aquí en Chile. Después se hizo una edición con una tipografía maravillosa durante la Guerra Civil Española al año siguiente, que es un libro casi mítico, lo hizo Altolaguirre durante una batalla, bueno, una cosa estupenda. Pero en realidad la primera edición que se hizo acá se hace con fotomontajes por Pedro Olmos, que no volvió a hacer nunca más, a partir de revistas del momento, en una edición realmente espléndida, en la cual los poemas están acompañados de imágenes fotográficas, en vez de, como suele ser en los libros de poesía, acompañados de dibujos, grabados o alguna cosa así. Esa decisión no es única, ¿de acuerdo? Ha ocurrido muchas más veces a lo largo de la historia del siglo XX, pero en el 37 es muy temprana, ¿no? Es un momento particularmente temprano. Y a partir de entonces es muy frecuente que en ciertos libros de bastantes autores en Chile en particular hayan estado ilustrados con fotografía, no solo Neruda, que lo hizo un montón de veces, sino también Nicanor Parra o Anguita y algunos más, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa porque las fotos en estos libros funcionan de una manera muy especial, ¿no? Las imágenes poéticas, la fuerza del lenguaje es realmente, digamos, como multiplicada, por decirlo de alguna manera, ahí están los artefactos de Parra, por la fuerza de las imágenes. Y esto ocurre en más países, pero en Chile de una manera particularmente importante, ¿no? Y luego vamos más allá y vamos a entrar ya por fin en la RAI, porque me está dando un protagonismo que no me merezco, ¿no? Vamos a saltar a eso. En Chile también se han publicado ensayos fotográficos muy especiales, sí, en particular Espacio Sergio Larraín. Sergio Larraín, Espacio Sí. acá. El primer libro de Larraín, El rectángulo en la mano, es un ensayo, son muy pocas fotos y es un libro con unas grapitas, ¿no? Lo edita un poeta brasileño, lleva un texto del propio autor que se refiere con muchas dudas en aquel momento, porque de hecho cada uno de los ejemplares del libro tiene pequeños cambios, porque él hacía tachaduras, arrancaba páginas y cosas así. Debe estar muy seguro, cosa que le honra, porque no hay nada mejor un artista inseguro. Esos artistas seguros deberían ser agentes de seguros, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, pues ese libro es un libro mítico y probablemente con razón. El título es estupendo, ¿no? El rectángulo en la mano. Él decía que él trabajaba con el rectángulo en la mano, la cámara fotográfica, para producir fotografías, que son rectángulos, que por cierto te las puedes coger con la mano luego. Bueno, no he dicho coger, no lo digo más, que los puedes tener en las manos para leerlos. También los libros son rectángulos en la mano, ¿no? Es que el rectángulo en la mano es casi una perfecta definición de todo un proceso fotográfico, ¿no? Es mirar, obtener una imagen y, bueno, ponerla en circulación. Una de las maneras
claras ese libro. Y ese libro es un manifiesto. Un libro que en buena medida no existe porque el autor literalmente lo tiró, lo abandonó, lo destruyó, ¿no? Pero en cualquier caso es un libro realmente inolvidable y un autor fantástico, ¿no? Larraín trabajó mucho más para los medios escritos que para las exposiciones. Él trabajó para revistas en Chile, Paula, por ejemplo, después para Cruzeiro en Brasil. O Cruzeiro en Brasil, después para Magnum, para ya montones de revistas. Produjo algunos libros por encargo, ¿no? Los libros que hizo para un editorial de Lausanne, que son libros geográficos, uno de ellos sobre Chile. Realmente su trabajo está destinado, literalmente, hacia los libros, no tanto hacia las exposiciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, la primera vez que se pone Valparaíso como serie es un encargo que le hace Romeo Martínez, un editor suizo, para la revista Du, ¿no? Que a su vez, Romeo Martínez, con muy buen gusto, encargó un texto a Neruda, otra vez una colaboración de Neruda con fotografía, encargó un texto a Neruda sobre una ciudad, sobre Valparaíso, y un trabajo fotográfico y allí se publicó por primera vez el libro Valparaíso. Después se republicó, hoy en día ese libro, el que se republicó en Francia en los 90 y valdrá unos $1.200 o algo así. La edición original de esta historia, que supera 100 veces este librito que se hizo en la revista Du en su momento, en los años 60, lo podemos encontrar por $20 en cualquier buscador de internet, ¿no? Es curioso, ¿no?, este tipo de cosas de los libros. Larraín es un fotógrafo maravilloso y yo quiero aprovechar la ocasión para felicitarte por publicar una monografía que buena falta hacía, porque realmente es un autor del que hay muy pocos textos secundarios, otra vez, un catálogo que se hizo en el Iván, por cierto, con un texto muy bonito de Bolaño, y muy pocas cosas, ¿no? Y ahora tenemos una novela también, una novela, por cierto, bastante divertida, en la que al final hay una carta del propio fotógrafo, y ahora yo creo que por fin tenemos una primera monografía, seguramente habrá más, ¿no? Y es una monografía realmente estupenda y que me imagino que os estará vendiendo bastante bien. Sí. ¿Te contarás un poco cómo son los contenidos del libro sobre Larraín? Bueno, como le he contado ahora más temprano, este libro se publicó este año, pero partió hace como 20 años atrás. Porque uno, como los que nos gusta editar libros, primero aparece el personaje, aparece el deseo, ¿no? Yo vi la foto de la reina cuando tenía 20 y tantos años, y siempre me pareció muy cercano. Había una poética en un mundo que se cruzaba biográficamente con uno, ¿no? En un momento se cruza la biografía con uno, sin conocer quién era este personaje, porque hay algo una psicología que te conecta, ¿no? Pasaron los años y siempre estaba Larraín. Habían dos personas que me atraen, que estoy trabajando para que se logre hacer una biografía también, que es Mataclar, ¿no? Que es otro también sujeto que se arranca de un núcleo, ¿no? Estas figuras que se arrancan de un lugar y están en busca del padre, ¿no? Mataclar se distancia de su padre, Roberto Mata, ¿no? Y Larraín pasa lo mismo con su padre, con Moreno Larraín. Los dos personajes, de alguna forma, que buscan a sus padres, ¿no? En su obra y en su trabajo y en su vida, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Y ese es un segundo libro que quiero trabajar, vamos a trabajar en eso, que un poco armar esa biografía, esa psicología de estos artistas que se arrancan de un núcleo, ¿no? Bueno. Y parte de este libro que trabajamos, ya apareció Leiva, que tenía avanzado una investigación bastante sobre Larraín, y me propone, si llega el momento que yo necesitaba ya dar con el libro, dar con el personaje que escribiera sobre Larraín. Me parece Leiva y tenía un proyecto de trabajar con Larraín, y le dije que yo lo publicara inmediatamente, y fuimos trabajando, fue investigando sobre Larraín, fui guiando un poco su biografía. No quería que la biografía de Larraín se filtrara todo el sótano el Chile profundo de la familia, ¿no? Las peleas, su personalidad, ¿no? Ya me tiraba el fotógrafo, y como este fotógrafo de alguna forma se abandona, ¿no? De alguna forma, como un Rimbaud, es como el triángulo de la mano, es como una temporada del infierno, ¿no? Rimbaud publica la temporada del infierno en Bruselas, deja el libro y se va al África, ¿no? Y empieza a traficar armas,
¿no? Pierde su pierna, empieza la enfermedad a invadir su cuerpo. Y la reina era como esa figura a mí, que venía como venía la poesía, era esa figura también un poco que publica esa temporada El Infierno, que podría ser el Triángulo en la Mano, ¿no? Valparaíso, pasa por la foto del hogar del hogar de Cristo, los niños del Mapocho, ¿no? Que uno empieza a ver con la poesía, está en Rimbaud también todos estos chicos abandonados de la guerra de Francia en ese momento, el 18, ¿no? Y toda esta cosa uno empieza como a enlazar desde la escritura y de la poesía esta figura ramboniana de Rimbaud que hay en Larraín, ¿no? Y ese abandono también, que dejar el libro abandonado, ¿no? Dejar todo abandonado y mandarse, y venirse digamos, no se puede ir a África, pero se va al norte, ¿no? Se va al Grupo Arica, o sea, Rimbaud se va a África, se va al norte, y después del norte se encierra en las montañas, ¿no? En el centro del valle. Era como un mismo recorrido, ¿no? Literario, poético, que hacía y termina escribiendo empieza como, Rimbaud empieza a traficar armas, pero esto empieza la cosa mística, la raíz, ¿no? Empieza a publicar poesía, empieza a publicar unos poemas, hacía unos libritos que mandaba a regalar. Tengo la suerte de tener varios de esos libros de la raíz que con sus poemas, ¿no? Yo creo que esa era la figura que a mí me entusiasmaba, ¿no? De editar, ¿no? Entonces era mucho respetar en términos que me entusiasmaba más esa figura de ese Sartori que va buscando su propia identidad, ¿no? Y después viene la segunda parte, que es el levantamiento que era necesario de toda la foto, de todo como trabajo periodístico. Un Cruzeiro, Paula, Live, todos esos trabajos que hacía por encargo y que le gustaba, viajaba o iba al norte, al sur, ¿no? Y después el trabajo con sus libros. Y las 10 fotos que se seleccionaron, que autorizó, son fotos que tienen que ver con el texto del libro. No es que las fotos estén ahí porque sean las fotos más conocidas de la raíz, no hay ahí. Sino tiene que ver con el texto que acompaña, cuando uno lee, que la idea no era hacer un libro para gente que sabe de fotografía o le interesa la fotografía, sino que era una novela, es decir, cómo se construye su propia biografía, ¿no? Y se la desconstruye también. Como tú cuentas muy bien, que la raíz sacaba fotos de su libro, sacaba fotos, hay libros que tienen 19, otros va sacando fotos. Yo creo que también en su vida hacía eso, sacaba cosas de él y ponía y sacaba, ¿no? Eso fue armando su vida, ¿no? Sí, hay algo de eso, incluso esas construcciones legendarias, ¿no? Que hacen que sea Larraín el protagonista de Las babas del diablo, del cuento de Cortázar, que a su vez inspira aquella película fantástica de Antonioni, el Blue Up, que, bueno, es una cosa que evidentemente no sabemos que sea cierta o deje de ser cierta, pero sobre la que se ha escrito bastante, ¿no? Ese fotógrafo que hace fotos que luego se convierten en algo cuando son examinadas y que, de hecho, es un tema del que se ha escrito y se sigue publicando bastante, a pesar de que no hay la más mínima constancia de que estos hechos fortuitos realmente existieran o no. No tenía por qué tener obligatoriamente Cortázar un amigo fotógrafo chileno para escribir claro. su cuento, ¿no? Para eso era un escritor de ficción. Por cierto que sobre este tema hay varios fotógrafos más que supuestamente podrían ser él, pero hay más leyendas de este fotógrafo, aquella cosa fantástica de Sicilia también, ¿no? Hizo un libro sobre Sicilia. En el libro sobre Sicilia hay muchas fotos, pero no está la foto supuestamente famosa que Larraín hizo en Sicilia, una foto de un capo mafioso, aparte, que no aparece por ningún sitio, pero que finalmente sí publicó en Live. A Larraín lo conocemos editado por Magnum, es decir, no sabemos qué otro Larraín hay, porque conocemos a Larraín, conocemos la foto que está en este libro, hay 3 inéditas que no estaban, no las tiene en mano, pero conocemos un Larraín por Magnum, ¿no? Conocemos, pero hay muchas fotos de Larraín que Magnum nunca ha querido ni siquiera mostrar, que está en su archivo, sobre todo qué pasa con la foto de colores de Larraín. O sea, cuando venga la exposición que va a hacer Agnès Signoret, vamos a ver cómo nos editan a Larraín para Chile, en esta gran exposición que viene Larraín. ¿Cuál es el Larraín que vamos a ver? Es el mismo Larraín que quiere Magnum, que ha tenido siempre, que ha querido Magnum, no como fotógrafo, de los niños pobres, ¿no? Esta cosa, esa mirada nostálgica, melancólica, ¿no? ¿Cuál es Larraín? O va a incorporar esa fotografía de color que mandó. Yo alcancé a ver una persona cerca de él que vivía
el pueblo donde estaba ahí, fotocolores que sacó los últimos años, y que yo sabía que le mandaba, le seguía mandando fotos en colores que hacía Larraín y que Magnum nunca mostró. Yo creo que va a ser interesante ver cómo nos edita Larraín Magnum de vuelta cuando lo reenvía a Chile, ¿no? Sí, pero una manera de, digamos, saltarse la censura magna, ¿no? Podía ser precisamente observar las imágenes publicadas por el autor. Fotos en color de Larraín tenemos en Paula al principio de su carrera. O sea que si se examina, por ejemplo, su producción en medios públicos en vez de en medios destinados, podríamos decir, ahora, ¿no? Magnum siempre fue una agencia que intentaba vender sus fotos precisamente a medios, a revistas, a periódicos y todo eso. Como este sistema ya más o menos no existe, pues ahora hace como un control de imágenes destinadas a exposiciones, por decirlo de alguna manera. Pero en cualquier caso, Larraín tuvo una enorme suerte. Fue un fotógrafo que tuvo la suerte de publicar en muchas revistas a lo largo de su vida. Eso muchos fotógrafos no lo hicieron jamás. O tuvieron que conformarse con trabajar en el periódico o en la revistita del lugar donde vivían. No conseguían dar ese salto, él lo consiguió dar. Tuvo en vida una difusión mucho mayor de la que ha tenido después. Bueno, ahora probablemente otra vez se está recuperando aquello. Fue un fotógrafo que fue muy apreciado, ¿no?, por otros fotógrafos. De hecho, entrar en Magnum es técnicamente muy difícil. Hace falta que, digamos, el colectivo de fotógrafos que forma aquello te apruebe la entrada. Él lo consiguió porque Cartier-Bresson le apoyó la entrada poco menos que al ver su primer bloque de fotografías. Y es un ascenso, por decirlo así, de categoría en el medio de la fotografía que se ha producido muy pocas veces, ¿no? No ocurre tan a menudo estas cosas. Es un fotógrafo, bueno, con su biografía, desde luego, es apasionante. Esta descripción rambodiana me encanta, ¿no? Porque su viaje, la temporada en el infierno, ¿no?, suya y él, no sé, en la novela, una novela que hay sobre él, bastante divertida, la cosa tiene menos tintos hippies que místicos, claro, pero sea de una manera o de otra, qué curioso, ¿no? Alguien que, teniendo una vida exitosa, obteniendo la posibilidad de publicar sus imágenes y tal, decida romper tan radicalmente y cambiar a ser el dueño de su propia vida, ¿no? Sí. Bueno, interesante verla cómo se fue desarrollando Larraín un poco con la mirada de Horacio. Sí. En ese mismo sentido, yo quería preguntar a Horacio, con su descubrimiento en el fotolibro, de material chileno, en algún minuto comentamos que habías encontrado asociaciones con material en Venezuela. ¿Cómo? Que habías encontrado asociaciones de material de fotolibro con Venezuela, cuando realmente en tiempos de encierro y opacidad, digamos, de las dictaduras era muy difícil ese intercambio. Sí. ¿Es muy rara esta sintonía? Con Chile y con Venezuela, en tipo de imaginarios. En realidad lo que decía es parecido, pero era un poquito distinto. Es que en la investigación del fotolibro latinoamericano, Venezuela y Chile han resultado ser las grandes sorpresas. Al principio la investigación era, ¿por qué no?, muy sencillo prever una hipótesis de trabajo, que habría libros estupendos, más allá de los que conocíamos, editados en Buenos Aires, en San Pablo, en México, grandes centros editoriales, ciudades inmensas, pero no era tan fácil saber si iba a haber algo parecido en Bogotá, en Lima, en Santiago, ¿no? Eso podría ser que sí o que no. Caracas y Santiago han resultado ser muy especiales, por razones muy distintas, ¿no? Otra vez lo del papel que comentaba hace un rato. En Caracas había mucho dinero. Las empresas solían ser las que pagaban los libros como regalos de Navidad, como, en fin, de distintas maneras. Entonces, la producción de artes gráficas, de papel y todo esto, de los libros venezolanos, es algo que te deja estupefacto, ¿no?, de una calidad verdaderamente magnífica. Y el papel predominante de los diseñadores gráficos, que ahí hay una escuela de diseñadores gráficos sin parangón, ¿no?, que quizás sea uno de los diseñadores gráficos vivos más importantes del mundo, Álvaro Sotillo, pues hacía que estos libros tuvieran unas características, digamos, materiales, de calidad de tintas, de papeles, de encuadernaciones, todo eso, fantástica, ¿no? En Chile sería distinto, pero claro, tiene este parangón es curioso. Claro, concepto del libro, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo a mí que, revisando tu libro, y fui a la biblioteca a buscar el libro, la primera edición de Me faltó el arma de Seger Editores, ¿no?
y con la última edición. ¿No? Entonces yo, ¿qué pasó? Y uno se pregunta como editor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí? La primera edición, que es maravillosa, donde el texto ahí al margen, la fotografía es fotolibro. El Courier New de letra. Exactamente, ¿no? El cuño letra, el color, ¿no? Para ese año era un libro de fotografía realmente bello, como de imagen Las visual. cubiertas con las solapas escondidas completando la y foto. sacan la segunda Es un libro edición precioso. y se van a negro y los textos intercalados entre las fotos, ¿no? Como que fuera como el foto, texto. Y ahí digo yo, es decir, ¿en qué está que el editor no ve la primera edición? No la ve nomás, no le interesa. Pero las dos son de Zegers. No, una es de 8 libros y la perdón, primera es de perdón. Seger. Sí. No ve el editor de 8 libros, no ve la primera edición. Sí, claro. No Hablas la ya ve, de la tercera. No la ve, es decir, no solo para poder competir con una muy buena edición, ¿no? Entonces probablemente, creativamente no puede competir con una muy buena edición, se va a la peor edición. No busca el intermedio. Yo creo que de los grandes errores de un libro fotográfico en Chile, ¿no? En reedición, faltó el alma de Padre Errázuriz. Sí, pero esto nos enseña que los libros pueden ser mejores o peores siendo las mismas fotos. O sea, para que un libro de fotografía sea bueno... Los libros? El problema es por qué fueron ahí. No sé, probablemente porque estaban más implicados los autores con el proceso completo de producción. Sí. O sea, el hecho, no sé, en los textos, en el manifiesto fantástico de Evo a la fotografía, de Evo a la fotocopia, ¿no? Todo eso, él habla de cómo la fotocopia, por ejemplo, era el método que él utilizaba para ir cambiando en distintas capas de opacidad y de transparencia las imágenes fotográficas. Y eso lo hacía él. O sea, no se lo encargaba a un técnico que le traía resultados o le daba un material y esperaba que lo tradujera de cualquier manera. Lo hacía él desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, a veces estos medios podríamos decir artesanales, a pesar de que estamos hablando de algo técnico, y por supuesto dominados por los propios artistas, producen resultados muy distintos de cuando, como ocurre a menudo en los libros, lo que pasa es más o menos algo así, ¿no? El escritor hace un texto, plaf, lo entrega, ¿no? El fotógrafo hace unas fotos, plaf, lo entrega. El diseñador coge todo eso y lo monta de una manera, plaf, lo entrega. Se lo da a una imprenta, plaf, lo hace. Claro. Pero eso es como un proceso que cada una de las personas no tiene mucho que ver con ello. Esa es una manera de hacerlo adocenada, una manera que produce muchas veces unos resultados decepcionantes. Hay fotógrafos maravillosos que no tienen buenos libros, porque no controlaron sus libros y porque sus libros al final no tienen, por ejemplo, negros. Esto es muy característico de la edición fotográfica, que si no ha sido cuidada la impresión en su momento, todas las imágenes salen grises. Claro. Y da una tristeza verlas que, bueno, ¿para qué trabajas? Me imagino el autor dirá, para que luego el resultado sea esta especie de cosa neblinosa, ¿no? Entonces, hay momentos, y esta es la magia de los fotolibros, en los que son espléndidos y responden a un proceso complejo de intenciones, ¿no? Pienso en las películas, ¿no? Cuando acaba una película sale aquella cosa de los créditos y puede durar más que la película. En algunas ocasiones los créditos duran un mes, ¿no? Empiezan a salir créditos, ¡oh! Toda la gente que ha participado en la producción de la película. En algunos de los fotolibros no es tanta gente, claro, no son cientos de personas, pero han trabajado gente mucha más allá de los que aparecen en el nombre del autor o en la firma del texto. Y eso da unos resultados a veces excepcionales y otras veces decepcionantes. Digo una cosa más, ¿puedo decir una cosa más? Una paradoja, ¿no? Esto es una paradoja y una paradoja terrible. ¿Cuándo se ha generalizado la edición de libros de fotografía? Pues cuando se han generalizado los museos que han admitido la fotografía ha empezado a aparecer en el circuito del arte de galerías y todo eso. Más o menos desde los 90 para acá, ¿no? Y bueno, cuando eso ocurrió, y por lo tanto había una edición generalizada de libros de fotografía, es cuando se han hecho los peores libros de fotografía. Los peores, los más feos. No quiero decir que las fotos sean feas. No quiero decir que las fotos... Fome en términos visuales. Pero sí los libros, fome, ¿no? Sí. Cuando se ha aplicado el concepto verdaderamente terrorífico de catálogo, ¿no? Es una cosa de la cual hay que huir como gato del agua, ¿no? El catálogo es como lo peor, ¿no? ¿Catálogo? No. ¿Quiere usted un catálogo para su exposición? No, no quiero un catálogo, quiero un libro artista, quiero que me dé el dinero para que me haga un libro. Pero que nadie se pasa a querer un catálogo. Catálogo es una cosa que se destina a unas cajas de cartón y después se salda y al final de los años aparece en el persa. Es un producto que es literalmente tirar el dinero. No tiene sentido, ¿no? Hay catálogos buenos que coste, hay excepciones, pero hablo como de ese catálogo que al final aparece el nombre del autor y pone vive y trabaja en, y luego sale una lista de sus exposiciones.
Como si, por ejemplo, los artistas, fotógrafos o lo que sea, fueran una especie de gente que hace exposiciones. Pues la exposición es la excepción. Lo que tú eres un tipo que estás trabajando, ¿no? No alguien que hace exposiciones, sino digamos ya colectivas o cosas por el estilo, ¿no? Cosas que forman parte de vez en cuando de tu vida y que a lo mejor forman parte de que ganes dinero. Se podía poner al final los restaurantes en que he comido, probablemente sería mucho, o los libros que he leído, o cosas así, pero la lista de tus exposiciones que aporta tu biografía, ¿no? Eso es algo verdaderamente chocante. Entonces, esto es un tema de los libros que es curioso, ¿no? A veces ha habido más dinero, claro, lógicamente, cuando se han hecho tantos catálogos. Ha habido más producción, claro. ha habido más incentivo, ha habido más intervención de las autoridades, de los bancos que han pagado el centro artístico de tal y de cual y todo eso, y el resultado no necesariamente ha sido bueno. No, sí. Bueno, agradecer este micrófono, pero agradecer mucho la conversación. Si alguien quiere preguntar algo, yo no quiero hacer una conclusión de esto, porque evidentemente es una conversación entre ustedes, hay cosas sugerentes con la actualidad hoy día con respecto al catálogo, como decía Horacio, pero también con el contexto de producción de los años 70-80, esta desmitificación de lo que son no solamente los fotógrafos, sino que los libros de América Latina, en la medida que empiezan a aparecer estos documentos, ¿no? En el fotolibro uno se encuentra con sorpresa en relación a lo que es un tipo de publicación de esos años. Lo mismo que dice Sergio con respecto a Sergio Larraín, que se encuentra con otros fotógrafos. Yo no sé si hay preguntas ¿Sí? Hola, soy fotógrafo y le quería preguntar, en su juicio, ¿qué componentes determinarían un buen libro de fotografía? Y particularmente en el fotolibro, ¿qué libro usted destacaría como grandes obras? Los componentes son los que podemos sospechar, o sea, no hay ningún componente mágico, no está la olla aquella de Asterix, ¿no? O sea, tiene que haber un buen conjunto de fotografías, ese buen conjunto de fotografías debe tener alguna lógica interna, es razonable que haya relaciones entre esas imágenes, o sea, normalmente no va a ser un buen libro de fotografías una especie de antología de las fotografías de un autor. Por ejemplo, mi primera foto y después mi cuarta y después mi 834, ¿no? No, eso no va a dar normalmente un resultado. Normalmente va a ser mejor que sean fotos, por ejemplo, que se han hecho en un momento cercano y tratando sobre un tema más o menos común y todo eso. Esa es la clave, por ahí se empieza. Y una vez que ese conjunto de fotografías, que insisto, no es razonable que sea muy disperso porque tiene que tener relaciones entre sí, con eso es con lo que construimos la posibilidad de una secuencia o una lectura. Si no tienen relaciones entre sí, nos obligan a verlas individualmente. Y si nos obligan a verlas individualmente, se rompe la idea del libro. O sea, lo que aparece es que sí, a lo mejor alguna de esas imágenes, ¿por qué no? Es extraordinaria, eso no se discute, ¿no? Pero ahí entraríamos en el sentido de tener una foto y mirarla. Esta foto, por ejemplo, que tenemos allí encima y que miramos y nos encanta. En un libro se supone que no es tanto eso, como que esta foto de aquí nos lleva a la de aquí y esta de aquí a la de allá y todo eso. Hay algo parecido a una narración, a una secuencia. A lo mejor no una narración, digamos, con causa-efecto, a lo mejor más poética, con faltas, con elipsis, con metáforas, pero en cualquier caso los métodos pueden ser muy distintos. Siempre ese conjunto tiene que tener relaciones internas que el lector pueda leer, pueda descubrir, porque un libro se lee. Empiezas a pasar las páginas y lo vas leyendo. No lo lees como si fuera una novela, claro, pero se acerca a esa historia. Una vez que eso está, entonces está el proceso de editarlo. En el proceso de editarlo es más que razonable que el fotógrafo no sea el protagonista. Hay profesionales para eso, diseñadores gráficos, editores, con los cuales es excelente colaborar. Y bueno, después de que el libro ya está formalizado y, digamos, montado, con acuerdo, lógicamente, de los participantes en el tema, pues habrá un momento en que tendrá que salir a la calle y habrá que hablar con alguien que lo publique, una editora, una editorial, que le dé unas formas y todo eso y que tenga una distribución, etcétera, etcétera. Esto, en fin, puede salir mal. Quiero decir, puedes hacer un libro, una autoedición, por ejemplo, y por lo tanto el libro no tiene salida, no tiene... Pero en esto hay que confiar en el tiempo, sí, ¿no? Bulgakov decía con mucha razón que los libros no arden, ¿no? Ni las inquisiciones acabaron con los libros. Eso de las inquisiciones no es para tanto, en otros temas sí, pero en lo de los libros no arden, ¿no? O
sea, los libros puedes hacerlos y ya aparecerán, ¿no? Es Buscan verdad, su a veces, camino, buscan su camino los claro, libros. a veces tardan más, a veces tardan menos, Sí. pero es una cuestión. Yo animo siempre a hacer, ¿por qué no?, autoediciones. En nuestro tiempo es sencillísimo, ¿no? Con estos aparatos que nos hacen de todo. Y no está nada mal, autoediciones, maquetas, esas cosas de pocos ejemplares que se van moviendo, ¿no? Y que lo vas llevando a un sitio a otro y que en alguna ocasión, alguna de ellas puede transformarse en un libro que ya tiene una tirada y que al final está en las vitrinas de Sergio, ¿no? Pero que eso no tiene por qué ocurrir matemáticamente, o sea, sí de golpe, puede ser poquito a poquito. Yo me imagino que si alguien hace una edición particularmente bonita y te la lleva, tú te quedas con los ejemplares en depósito, como suelen hacer los libreros, ¿no? Sí. O sea que, digamos que estas cosas, la parte final, que aparentemente es la más complicada, porque, bueno, pues a veces uno no encuentra editor o la edición puede ser relativamente cara, se han resuelto por algunas cuestiones. Las autoediciones son posibles y evidentemente mucho más económicas si las tiradas son cortas, claro, ¿no? Si tú quieres hacer una autoedición de 10.000 ejemplares, te arruinas para siempre jamás. Pero si lo hicieras de una manera civilizada, 10 o 15 ejemplares, eso es perfectamente posible. Yo animo, me parece que es una cosa que se puede y se debe hacer. Si uno cree en su trabajo, debe hacerlo. Y ese es el principio de todo proceso de este estilo. Creer en tu trabajo, ¿eh? Luego, si no te gusta, como la RAI, le arrancas una hoja aquí, pones otra allá. No, comparto contigo eso, perfectamente. Que alguien se meta la mano en el bolsillo, invierta por uno en lo que él cree, ya eso es. Claro. Es porque eso merece la pena, que va a llegar a sus lectores. Es así. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias.